Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Pasamos a la entrevista central. Esta vez nos acompaña un miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y al mismo tiempo diputado nacional. Estamos hablando de Danilo Díaz. Bienvenido aquí a El Despertador. Gracias, gracias. Bueno, a sus órdenes como siempre. Gracias, Danilo, por estar con nosotros con muchos temas. Pero vamos a comenzar por el de su partido. Ya tenemos 2 meses y una semana, 2 meses y 2 semanas prácticamente, de que comenzó su Congreso número 10, un Congreso para analizar toda la trayectoria que los ha llevado a derrotas muy dolorosas en las últimas elecciones y además para elegir autoridades. De tal manera que habían anunciado ustedes que en septiembre elegirían autoridades, pero hoy comienza la etapa deliberativa de ese Congreso. ¿Qué significa esto de deliberativo? ¿Qué van a deliberar? Lo primero que hay que destacar es que el Partido de la Liberación Dominicana es el único partido en la República Dominicana que hace su congreso cada 4 años. Fíjate que tiene 50 años y hemos hecho 10 congresos. Nunca se ha dejado de hacer porque para nosotros es importante el rendimiento de cuentas y el proceso de evaluación y renovación del partido. Y en ese sentido, eso que no hace ningún otro partido en la República Dominicana, lo estamos haciendo y lo hacemos y lo tomamos muy en serio. De hecho, el Congreso tiene 15 temas y lo que se va a empezar hoy, justamente hay una rueda de prensa para anunciar el mismo, lo que va a ser ese proceso de inicio de deliberación. Hoy se anuncia la entrega de los materiales, los documentos bases, son 15 temas de discusión, el que está la evaluación y el diagnóstico, que es un proceso que inició ya. Ese sí empezó hace tiempo y estamos ahora mismo procesando lo que ha sido la opinión de todo el partido sobre unas 70 y pico de preguntas que se hicieron, algunas de selección y otras de razonamiento y desarrollo. Están en ese proceso, en ese procesamiento, pero están los temas de los estatutos, línea organizativa y electoral, equidad de género, juventud, en fin, todo lo que implica políticas públicas en el que el partido tiene que fijar posición. Entonces, ese proceso inicia esta semana y culmina a final de mes o a mediados casi de mes de octubre, y luego de culminado ese proceso, que es un proceso donde primero ellos opinan sobre esos documentos básicos que hicieron las 15 comisiones, nosotros presidíamos la línea organizativa electoral, y ellos opinan todo el partido. Todas esas opiniones, entonces baja de nuevo sobre cada punto, todo lo que opinó cada quien, y vuelve de nuevo para que ellos entonces voten. Ya hay un proceso de votación. Cuando terminan eso, entonces se procesa, se convoca una plenaria para ver todo lo que se aprobó y cualquier cosa que por minoría no se haya aprobado, que se entienda que debe ponderarse en esa plenaria donde están el Congreso reunido, los presidentes de intermedio, los miembros del Comité Central, entonces ahí termina ya ese proceso de discusión. Y ese es la conclusión y el mandato de las políticas que van a regir en los 4 años. Entonces viene el proceso de elección de los miembros del Comité Central. Luego ese Comité Central electo escoge los miembros del Comité Político y en esa misma reunión se escoge, que es lo primero, ante los miembros del Comité Político, al presidente del partido y al secretario general. Ese es el Partido de la Liberación Dominicana, el partido donde la democracia y la transparencia reinan en el funcionamiento. Pero claro, cuando estaban en el poder, ese tipo de procedimientos se aceleraba un poco y lo que hacían era una especie de ratificación de autoridades y de salto de determinados pasos. Me refiero a congresos anteriores a el del año, vamos a decir, el del año 2020, 2021 y el actual que se está haciendo ahora. Cuando estaban en el poder, pues entonces lo que se hacía era una especie de ratificación de autoridades y en cada uno de esos congresos, Danilo. O sea que cuando usted dice que se hacen todos estos procedimientos para escuchar lo que opinan las bases y las posiciones de cada uno de esos comités, pues eso no... Lo que pasa es que tú te estás refiriendo a una parte del Congreso, no a la medular. Te estás refiriendo a lo que tiene que ver con la elección de la autoridad, que ciertamente en muchas ocasiones lo que se hacía era que se ratificaba y se ampliaba y se daba oportunidad a otra. Pero en lo que se refiere a los documentos básicos siempre han sido sometidos a discusión bajo el mismo rigor y esa parte nunca ha estado acelerada, sino siempre ponderada, porque incluso había mucho interés en lo que tiene que ver con la relación partido-sociedad. Por ejemplo, ese era un punto, gobierno-partido-sociedad, un punto para nosotros muy importante que nunca se dejó de tratar. O sea, nosotros lo hemos tomado siempre en serio, aún estando en el poder. Lo que pasa es que en el poder, obviamente, tú tienes que equilibrar la parte de estar en el gobierno y la parte que tiene que ver con la dirección partidaria. El partido, Danilo, parece estar en una especie de encrucijada, tomando en cuenta el hecho de que por un asunto de respeto y de agradecimiento, de gratitud incluso,
se tiene la convicción de que el presidente del partido debe continuar siendo el expresidente Danilo Medina, pero los propios que lo apoyan, incluso también cuando uno a veces se le pregunta fuera de récord, como se pudiera decir, también entienden que no es el vocero adecuado y coyunturalmente para el partido en oposición, que tal vez debería tener otra cara el Partido de la Liberación Dominicana. Y cuando digo que están en una encrucijada es porque los mismos que lo van a apoyar como presidente no necesariamente están convencidos de que él debería ser el presidente del partido. Respeto a quien tú le has preguntado, pero me había preguntado a mí. Que te voy a decir ahora, claro, pero no me lo había preguntado a mí. Suya de manera particular y usted me la va a dar, pero, claro, pero lo que digo es que aparenta estar en una especie de encrucijada. Y cuando termine el programa vamos a ampliarla, además, porque aquí no vamos a poder desarrollarla completamente. Y voy a ser coherente con lo que te voy a decir ahora en público y que se escuche. No se trata de un apoyo sentimental, no, para nada. Es que el presidente del partido actual tiene que seguir siendo el presidente del partido por varias razones de conveniencia política estratégica del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, lo que quieren, porque son dos cosas, hay quienes no quieren que el partido, y no me refiero a pleito necesariamente, sino a cómo se va conformando la opinión pública, de querer presentar la situación bajo ese esquema, que el PLD vuelva al poder. Pero los que estamos en el PLD, que queremos que el PLD vuelva al poder, tenemos que construir una candidatura. Cuando digo que permita ser escogida en nuestra posición a final del último trimestre del año que viene, porque nosotros tenemos una situación en cierta forma de desventaja donde todavía no tenemos claro quién será el candidato. Usted mira para los partidos restantes y tú te das cuenta que hay en el gobierno, que aunque no lo haya, siempre va a estar en las finales, ¿verdad? O sea, que quien fuera que fuera va a estar en la final. Nosotros necesitamos estar allí. Y el PLD necesita una candidatura, definirla en el futuro, digamos, final, vuelo de año, y ese proceso, liderar ese proceso. Una candidatura que no va a ser Danilo Medina, porque también se confunde. Cuando se habla de la presidencia, la gente piensa que Danilo quiere continuar en el poder. El presidente ha sido claro, honesto y transparente en decir que no. Además de que no puede. Además de no poder, ratificó públicamente, él mismo en voz, leyó el documento donde decía, esta reforma constitucional no es necesaria. Porque a él lo que le conviene una reforma que haya una brecha, una esperanza, ¿verdad? Él está diciendo que no. O sea, que eso está fuera de toda duda. Él no va a ser el candidato. O sea, él en este caso, lo que estamos pidiendo, lo que lo estamos apoyando a la presidencia, es que lidere ese proceso de escogencia de la candidatura, que permita justamente poner al partido en posición de competir. Cuando usted mira dentro del partido, usted dice, ¿quién puede ser presidente del partido ahora mismo? Que tenga ese liderazgo, que todos consientan, aceptan y admitan que esta es la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana. No lo tenemos. Tenemos esa debilidad y frente a esa debilidad necesitamos al presidente. Nosotros no le estamos, él no nos está rogando, nosotros le estamos pidiendo que él necesita liderar ese proceso, que no es su candidatura, pero él tiene el liderazgo, es el único del partido, porque no lo puede hacer Francisco Javier García, no lo puede hacer Francisco Domínguez Brito, no lo puede hacer Margarita Cedeño, no lo puede hacer Abel Martínez, no lo puede hacer Gonzalo Cantillo, porque no tienen ese liderazgo total dentro del partido que permita un proceso que todos consintamos y cuando lo escojamos vayamos detrás de él. Ese es el reto del Partido de la Liberación Dominicana en este proceso. Danilo, y por eso él tiene que ser el próximo presidente del partido, porque ¿de qué estamos hablando? No es su candidatura. O sea, estamos hablando de que él dé ese gran aporte y que nos conduzca justamente a esa escogencia para que todos vayamos a batear con una candidatura nueva y fresca, porque aquí hablan de renovación. El PLD llevó una candidatura fresca, la más fresca fue la que llevamos, independientemente del resultado. Nosotros tenemos en nuestro partido jóvenes que están aspirando ahora a estas candidaturas a la Secretaría General, va a ser algo totalmente renovador, porque quien fuera que gane de los talentosos compañeros que están aspirando, son personas comprometidas, coherentes, que van a hacer la vocería que necesitamos. Y déjeme decirle algo que no dije. Él va a ser presidente del partido y va a ser justamente para defender su obra de gobierno, porque su obra de gobierno, cuando usted la contrasta en el día a día de la cotidianidad, de lo que el dominicano necesita para vivir, oye, es por la milla que le lleva a este gobierno que en todos los indicadores económicos y sociales ha vuelto atrás al país. Entonces, eso va a pasar, preparémonos. Eso puede ser verdad. Eso va a ser verdad. Eso puede ser verdad, Danilo Díaz, pero sin embargo ocurre que el presidente Danilo Medina no aparenta ser el mejor vocero para defender ese gobierno. Tal vez debería defender lo otro dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Danilo Medina, como vocero,
como vocero opositor ante la sociedad, se nota debilitado, porque tiene elementos mediante los cuales puede ser atacado con facilidad. Y lo vimos recientemente cuando el presidente Luis Abinader, cuando hizo referencia a la modificación de la Constitución de la República, él como vocero del partido, porque es el presidente del partido, fue el que habló después de la reunión del comité político. Y Luis Abinader respondió cómoda esa pregunta cuando le dijeron que si la reforma constitucional era necesaria o no. Dijo, bueno, la que era innecesaria y peligrosa era la que quería promover él. O sea, hay cosas que hizo Danilo Medina como presidente que lo colocan en una posición de vulnerabilidad a la hora de hacer oposición. Lo cierto es que la del 19 nunca se hizo, era algo que se entiende que se quería hacer, pero no hay ninguna evidencia que se hiciera, o sea, porque nunca se sometió a nada. Y la del 15 era una reforma, yo he dicho, que era corrigiendo, completando algo que se hizo mal en el 10. El 10 que fue el ejemplo de lo que debe ser una reforma constitucional, porque fue precedida de lo que debe ser, porque la Constitución no debería estarse tocando como un relajo, estamos totalmente de acuerdo en esa parte, pero la del 10 se hizo precedida de años de discusión, involucramiento pleno de la sociedad, participación activa, procesos de votación incluso con los representantes, donde lo que se aprobó por mayoría, todo fue llevado al Congreso, menos una propuesta que tuvo la mayoría abrumadora, que es el esquema actual, en lo que los dominicanos han mostrado que están de acuerdo de 2 periodos y nunca más. Eso se aprobó en el 10, pero se omitió. Y en el 15 lo que hizo fue corregirse. O sea, que en el 15 no se le puede decir nada al presidente porque, de hecho, el 80% de la sociedad estaba reclamando la continuación de un gobierno que iba bien en esa parte. No, el presidente tiene toda la competencia para... Ustedes van a ver, porque ustedes están pensando justamente en el esfuerzo que ha hecho el gobierno con éxito de tratar de desacreditar al Partido de la Liberación Dominicana de alguna manera, sobre todo con un presupuesto que atenta contra la libre presión en publicidad de más de 9.000 millones de pesos. Ellos han podido lograr crear esa confusión. El problema es que vamos a ver cuál fue mejor gobierno, en cuál hubo más corrupción, si en este que está viendo o en el nuestro. Y no se trata de una competición en esa dirección, se trata de quién mejoró la calidad de vida del dominicano, si fue este gobierno o el de Danilo Medina. Y cuando usted lo ve en salud, en educación, en energía, que penosamente los dominicanos que nos están viendo dicen, están extrañando, ¿verdad? Todo lo que hicimos, que están tan desbaratados. Y así en cualquier aspecto. En la que tiene que ser la producción agropecuaria, en la autosuficiencia alimentaria, en la seguridad con el 911, que lo han deteriorado también, seguridad vial. O sea, aquí se ha desordenado lo que hemos hecho. Y yo le puedo asegurar que eso que usted cree, la corrupción, que es un tema importante siempre, y quizá nadie hizo más que el Partido de la Liberación Dominicana y que el propio gobierno de Danilo Medina, en tratar de frenar la misma, porque la corrupción no es con palabras, como lo único que ha hecho este gobierno, es reglamentando. Y la ley de compra y contrataciones la hizo el PLD. El portal transaccional, que ha sido realmente algo que esta gente se han encontrado y lo han querido modificar de cualquier manera y lo han burlado de muchísimas maneras, porque cuando aquí se haga un razonamiento sobre lo que ha pasado en compra y contratación y veamos que aquí la mayoría de los procesos se han hecho por excepción, y en muchas instituciones, como fue el caso de Bartolomé Pujol, que regaló 1.800 millones de pesos, así como si fueran de él, sencillamente todo por excepción, ni una sola licitación, pero eso pasa en otras instituciones. Entonces, cuando usted vea eso serenamente y que los medios estén dispuestos, ¿verdad?, a amplificarla, entonces usted va a ver la diferencia que hay entre los gobiernos del PLD y este gobierno que va de turno. Pero Danilo, por lo que nos dice, me da la impresión que este Congreso tampoco les ha servido mucho para autocriticarse, para ver qué fue lo que pasó, porque a ustedes no fue que el PRM ganó las elecciones, ustedes las perdieron de una manera muy contundente, por un lado. ¿Qué tan autocríticos han sido ustedes para determinar por qué la población los sacó a ustedes del gobierno? Y por el otro lado, después de estos 2 meses y medio de discusiones, que nos dice que hay que estas 15 comisiones que van a presentar sus propuestas, ¿cuál es lo más destacable de esas propuestas? Ustedes habían hablado de la reestructuración del partido, van a eliminar instituciones internas, van a reducir el número del comité político, por ejemplo, le van a quitar funciones. No es el gobierno, porque habla de reducción, me pareciste Abinader. No se trata de reducir necesariamente, se trata de hacer el partido más eficiente. Y contestando a tu primera pregunta, justamente en el proceso de evaluación que se ha realizado, lo que se da es reflexión, hay que esperar el resultado, pero
sin lugar a dudas, nosotros necesitamos reconectar con la sociedad. ¿Qué es lo que pasó en estas elecciones? Primero, que algo que la reforma que se quiere someter no contempla, que es, hay una reducción de la participación de la gente. La gente, la mayoría primero no votó por este gobierno, o sea, de los electores que tienen derecho a votar, la mayoría, porque este gobierno fue electo con menos de un 30%, ¿ok? Pero en esa mayoría estamos nosotros que votamos en contra y están una enorme cantidad de dominicanas que no fueron a votar. Porque nosotros como oposición, la oposición en sentido general, no fuimos capaces de despertar la ilusión, el entusiasmo para que ellos participen. Ese es nuestro principal reto y desafío. Cómo reconectamos con la sociedad, cómo hacemos justamente que nos vea el instrumento que tiene que volver a gobernar el país. Ese es el reto y el desafío que ha ido dominando en el Congreso y pienso que hemos avanzado y tenemos claridad de lo sucedido en esa parte, porque no es que la mayoría de los dominicanos estén apoyando este gobierno, no. Lo que ha habido realmente es una gran frustración, una gran cantidad de los dominicanos que no ha decidido participar. Nosotros, de hecho, cuando se habla de la reforma lo que tiene que tratar de empujar a que la gente participe para que esta sociedad no se siga descomponiendo. Pero también quizás la apatía se deba a estos grandes casos de corrupción que se dieron durante la última administración PLDista, ¿no? A las frustraciones que se hicieron, al descrédito que el gobierno ha tratado de hacer del Partido de la Liberación Dominicana y todo eso, al debilitamiento del sistema democrático y el sistema político que lo ha habido. Entonces, porque hay mucho de clientelismo. Si hay que arreglar algo mediante legislación, algo tiene que ver justamente de cómo podemos hacer que los dominicanos y dominicanas ejerzan libremente su derecho al voto sin que convierta el voto como una oportunidad personal, sino como una oportunidad para que la sociedad marche mejor. ¿Y qué tipo de reformas internas esperamos del PLD? Por ejemplo, ¿reducirá el comité central, el comité político? ¿Seguirá igual? O... No, ahora mismo en la propuesta lo que está viendo no es un incremento del comité político, se quedaría igual, es una de las propuestas. Ahora, te tiene que someter y todavía no han opinado los organismos de base. Hay que esperar cuál es su opinión sobre el particular, pero en lo personal pienso que el comité político no tiene que incrementarse y que sí que estoy de acuerdo con que el nuevo comité político contenga experiencia y renovación, las dos cosas. Y en lo que tiene que ver con el comité central, no creo que haya una ampliación, por tampoco una reducción. No, creo que tiene ahora mismo 1.200 y tanto, y creo que es el ánimo que hay de que se mantenga en ese Danilo, el Partido de la Liberación Dominicana tiene la ventaja de que sus votos prácticamente, o no todos sus votos se han ido hacia otra demarcación política, aunque una parte importante sí se fue para la fuerza del pueblo. Pero, y viéndolo desde el punto de vista estadístico, Luis Abinader saca 2 millones, casi 2.200.000 votos en las elecciones de 2020 y en las elecciones del 2024 con un liderazgo extraordinario y estando en el poder, pues apenas sumó 350.000 votos adicionales a su candidatura, Luis Abinader. Lo que indica que no fue que los PLDistas se fueron a votar por Luis Abinader, sino que los PLDistas se quedaron en sus casas porque están decepcionados con su propio partido. Y eso indica entonces que el PLD necesita convencer nuevamente a sus simpatizantes de que vuelvan otra vez a votar. No de que vuelvan a votar por ellos, porque votarían por ellos, votarían por la estrella amarilla, sino que vuelvan a votar porque lo que están haciendo es quedándose en su casa. Es una desventaja y una ventaja. Ahora, ¿qué ha pasado con el PLD que no ha logrado convencer nuevamente a sus simpatizantes de que vayan y le apoyen en las urnas y por el contrario se quedan avergonzados en sus casas y por eso fortalecen la posibilidad de triunfo de aquel que llega con una buena puntuación, no por una suma extraordinaria de votos, sino más bien por la abstención de los propios PLDistas o simpatizantes del PLD? Yo creo no sé si me doy a entender no, lo ha descrito magistralmente. O sea, realmente tengo de hecho poco que decir, porque tú has dicho el problema. O sea, realmente es que ha habido una abstención importante de gente que siempre ha votado por el Partido de la Liberación Dominicana como víctima del esfuerzo que ha hecho el gobierno en mantenerse en el poder. Porque la campaña contra la corrupción, y en eso ha utilizado hasta el mismo Ministerio Público en ese proceso del presidente querer reelegirse, porque recuérdense que faltando días para las elecciones activaron un proceso, faltando 4
días. O sea, se vieron obligados a enseñar refajo, ¿tú entiendes? De lo que habían hecho anteriormente lo hicieron, que era absolutamente innecesario tener que esperar el martes para hacerlo. Pudo haber sido, no lo hicieron, porque ha sido parte del esfuerzo que se ha hecho desde el Ministerio Público también para desacreditar al Partido de la Liberación Dominicana. Primero, con iniciativas como esa, pero también siendo bien selectivo, omitiendo y no mirando para la cantidad de casos que se han presentado y que sencillamente no han hecho nada, ninguna iniciativa. No es que el rumor público, no, es que en algunos casos se ha documentado y no ha habido reacción, y mucho menos en la campaña. Por ejemplo, se pudieron haber muchas cosas interesantes para equilibrar la cosa, pero eso no se hizo. Entonces, era difícil. Le he dicho que ningún presidente había hecho, bueno, quizá Balaguer cuando Jorge Blanco, que hizo algo parecido. No porque en el gobierno de Balaguer había sido menos corrupto, él es igualito. No porque el gobierno de Balaguer había sido menos corrupto que lo que hizo Jorge Blanco, absolutamente. Este gobierno, el presidente se dedicó a eso, enfocado, no en que haya transparencia en el país, enfocado en él reelegirse, ¿de acuerdo? Y tratar de eliminar el Partido de la Liberación Dominicana, a lo que se han prestado muchas organizaciones e instituciones en ese esfuerzo, tratando de creer que ahí está el problema. Pero lo cierto es, y eso no lo podrá cambiar nadie, es que la historia de este país no se puede hacer sin los grandes e inocultables aportes en todos los órdenes que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana para que hoy el país se vea como se ve. Los préstamos que ha hecho este gobierno sin precedentes en la historia de la República Dominicana, porque ha tomado prestado más que todos los gobiernos juntos de la fundación de la República hasta la fecha, ha podido hacer no porque Abinader haya tenido un buen gobierno, es por el crédito internacional que el Partido de la Liberación Dominicana hizo que se viera aquí como el milagro económico de toda la región. Y eso lo ha aprovechado para una francachela de un gasto que ha logrado algo en todo eso, que lo que es mentira se vea verdad. Eso lo ha logrado, a fuerza de mercadeo. Danilo, usted está en su primer periodo como diputado, se está estrenando ahora en la Cámara de Diputados y se estrena con dos retos importantes. Uno, una bancada muy disminuida, cómo va a actuar como oposición, sobre todo en proyectos tan importantes como una reforma constitucional. ¿Cuánto poder tienen ustedes para negociar? Y por el otro lado, se encuentran con este proyecto innovador, por decirlo de una manera, o sorpresivo, por decirlo de otra, de eliminar de tajo 57 curules. ¿Cuál es la posición de ustedes, sobre todo en este tema de la eliminación de curules? Bueno, ese es el mejor ejemplo de la improvisación que anima esta reforma. Es populista, totalmente, que anima esta reforma, porque suena muy bonito. Vamos a reducir, ahí hay gente que de más, que lo que están es despilfarrando, etcétera, etcétera. Vamos a reducir el Congreso. Eso, miren, tocar la Constitución, hacer una propuesta con prisa como esta, sin consultar a nadie, sino por WhatsApp, que él entiende que ahí está el país, por WhatsApp y las opiniones, tú generar una propuesta y decir, vamos a hacer tanto. En ese análisis que ellos hacen, en el encuentro que hubo de inducción con los diputados, que fue un tema que se llevó de alguna manera, se hizo un análisis y lo real es que están poniendo a San Juan, por ejemplo, con 2 diputados, en el ejercicio que ellos hacen de reducir, con 2 diputados, y a Pedernales, igual que a Pedernales, Independencia, y la Constitución establece la representación, porque el Congreso, que es el primer poder, está ahí justamente para representarlo. Lo que hay que hacer es que eso se cumpla, que es otra cosa. Pero es para representarlo, o sea, no es para disminuir la representación para que el Ejecutivo tenga mayor, digamos, poder. No, lo que se necesita es que la gente se sienta representada. Entonces tú no puedes reducir caprichosamente la cantidad por ser. Habría que reducir, yo pienso que probablemente sí, pero tú tienes que ser fruto de un estudio. No fruto de la voluntad para que mercadológicamente se vea bonito la propuesta. Eso, lo mismo que lo del MIT. Tú lo vas viendo una por una y tú dices, absolutamente innecesario. Además, ¿quién está pidiendo eso? El Ministerio Público Independiente, por ejemplo. ¿Qué es eso? O sea, es un tema que, bueno, un buen análisis hizo el día pasado el periodista Andy Dawaje. Ustedes vieron en qué país del mundo es así. Número 1, ¿en cuáles países? Y si todos los países que son, que los que están en el hemisferio nuestro no son un buen ejemplo del paradigma democrático, todo lo contrario. Esos países se han visto obstruidos
por el mismo que el caso de Perú. Perú ha quedado atrapado. Cuando te le da un poder a una gente que nadie eligió, por encima de los que fueron electos, para poder allanar la casa presidencial, porque a él se le ocurrió y meter preso al presidente, pues no, es una locura. Igualmente en Guatemala, ese pueblo que votó más del 60% por el presidente que hoy electo, ese fiscal que no fue electo por nadie, tuvo al tri de impedir que la voluntad mayoritaria se reconociera. Entonces, ¿qué va a mejorar eso aquí? Cuando en ninguna parte del mundo funciona, eso ha funcionado con éxito. También es necesario. La función de las elecciones, bueno, perdón, Danilo, ¿y esas son sus opiniones o son las opiniones del partido? ¿De la Liberación Americana? Ajá. Sí. O sea, digo, no estoy diciendo nada contrario a lo que hayan dicho otros dirigentes sobre ese particular. De las elecciones que se ha dicho, incluso los propios PRMistas han manifestado que eso puede afectar el liderazgo local o el surgimiento del liderazgo local. Y ciertamente nosotros tuvimos elecciones unificadas hasta el año 2010, vamos a decir, y tuvimos décadas con tres líderes en tres partidos, que eran los líderes, vamos a decir, los líderes presidenciales, no así líderes congresionales o líderes senatoriales que llegaban prácticamente arrastrados por los propios candidatos presidenciales. O sea, a lo que me refiero es que tan conveniente puede ser la reunificación nuevamente de las elecciones y qué posición tiene el PLD con eso. Ese es un razonamiento, ese que tú acabas de hacer un razonamiento contundente porque tiene que ver con el mismo tema de la representación que la Constitución auspicia y promueve eso. Definitivamente que unificarla centraliza el tema y hace no brillar ese liderazgo local que no puede competir indudablemente con las candidaturas presidenciales en un proceso de elección. O sea, tiene eso, digamos, como objeción y por eso eso habría que ponderarlo mucho. O sea, llevar una propuesta sin la ponderación debida, por eso hablamos de lo improvisado, no es lo correcto, porque es un tema que habría que ver conveniencia o no en ese sentido, porque definitivamente mutila. Y además, el país tampoco está en capacidad de poder hacerlo. Electoralmente hablando, ya administrativamente hablando, tú le vas a meter son 7 boletas, 7 niveles de votación en una misma elección, también puede complicar. Con el esquema actual, por ejemplo, de administración, que no se puede, el voto electrónico, el Congreso pasado, a pesar del esfuerzo que hizo el Partido de la Acción Dominicana, no lo aprobó. Está impedido de hacerlo la Junta, ahora mismo no podría ser. Habría que hacer el escrutinio, bueno, se puede hacer el escrutinio electrónico, pero tampoco eso está aprobado reglamentariamente en la Junta. O sea que tenemos una situación de dificultad también de administrar un proceso. Terminaron de contar los diputados a las 12 a la 1, lo cual incluso le quita transparencia al proceso, porque los delegados se van y demás, y ahí se presta cualquier cosa, como realmente sucedió en algunos casos. O sea que no podemos improvisar con estos temas, son temas que la sociedad tiene que participar. Tenemos el tiempo como para hacerlo, para que haya esta presión con un tema que no le resuelve ahora mismo nada a la sociedad dominicana. Con respecto a la eliminación de curules, ha quedado demostrado que improvisado. El presidente no ha logrado ni siquiera el apoyo de sus propias bancadas, de las bancadas del PRM. Me pregunto si el PLD va a apostar a esa división que ha mostrado el PRM para impedir que pase esa propuesta, o cuál será la estrategia, dado, entre otras cosas, que tiene poco poder de voto dentro de la Cámara. Por motivos distintos, probablemente coincidimos en ese punto. Por motivos distintos, ellos tienen toda la razón de... Porque es verdad, es que los lugares donde hay, por ejemplo, 4 diputados, como el caso de San Juan, por ejemplo, que entonces lo que reduce a 2, ¿qué deben hacer los que son diputados allí? Pues tienen que oponerse, eso es normal, y así en algunos lugares donde tiene mérito la cantidad de diputados. Habría que ver el Gran Santo Domingo, etcétera, que algunos tienen 11, 9, 8, que podían ser ponderables. Pero en mi opinión, en lo particular, y es la que he promovido dentro del partido sobre ese tema, esta sería una buena oportunidad. Por ejemplo, si se habla de reforma electoral, debemos lograr 2 cosas. Número 1, incrementar la participación de la gente. Incrementar. Hay que, sin perjuicio del derecho que tiene a votar por quien sea un fuera en blanco, la gente tiene que ejercer su derecho. Eso es lo que creo realmente. Y debe auspiciarse hasta con bonos, derechos adicionales a lo que voten. Por decir, para no hablar de penalidad, que puede ser también otra, para estimular la participación. Y eso sí debe hacerse. Y los distritos electorales, nosotros somos promotores de los distritos electorales. ¿Qué es los distritos electorales? Para tratar... Que serían diferentes a las circunscripciones. Bueno, dentro de la circunscripción, en cualquier circunscripción, por ejemplo, pongamos la número 1, que hay 6, bueno, pues se creen 6 distritos. Digamos, no hablar de reducir 6 distritos, los que están en el área de Ciudad Nueva, esa zona, otro los que están en los kilómetros, en fin,
pero para que haya un representante, que es lo que pasa en otros países. Eso hace que la competencia interna, que ha sido algo desgarrador en los partidos, si algo le ha hecho daño al sistema de partidos, una de las razones es esa competencia interna, porque los diputados se convierten en otro partido, en la confrontación que tienen entre ellos mismos. Y eso haría una conexión entre el representante y la comunidad y la demarcación, pero además volveríamos a la propuesta, porque el voto preferencial se ha hecho para fines digamos, que tenga más representativo, etcétera, pero al final no ha sido eso, se ha clientelizado, o sea, lo que había un clientelismo fuerte y sin duda alguna eso que estoy hablando permitiría la misma participación, la misma cantidad y podría rescatar el tema de que para ganar en esa comunidad haya que hacer propuestas. ¿Qué es lo que necesitamos realmente en esa parte? Pero estas son ideas de lo que no están en la mesa de discusión y que son cosas en las que en el futuro debemos pensar. Sí. Danilo, para el retorno del PLD al poder, hubo de presentarse una crisis en la República Dominicana, una crisis fuerte. O sea, cuando el PLD vuelve al poder con Leonel Fernández en el 2004, no volvió porque la gente entendía que Leonel Fernández lo había hecho bien en el 96-2000, aunque sí lo hizo bien, sino porque Hipólito Mejía fracasó en la segunda mitad de su periodo por la crisis que afectó al país, una crisis que sacaba del gobierno cualquiera. Incluso dice la gente que si no hubiera habido esa crisis, Hipólito se hubiera reelegido fácil, y parece que hubiera sido así. Entonces, en el caso actual, el PLD tan reducido, muchísimo más reducido que en aquel tiempo, ¿usted cree que tenga la posibilidad de volver al poder convenciendo a la gente y no porque se vaya a presentar una situación que amerite un rechazo al gobernante actual? O sea, bajo las condiciones actuales es difícil que el PLD vuelva otra vez a su esplendor de años anteriores, tomando en cuenta de que sacó ahora menos de 500,000 votos. En realidad no se trata de lo que pasó en el 2004, se trata de la historia electoral de cualquier país. Se da esas semejanzas. Siempre se ha dicho que se gana, ¿verdad?, por lo bien que tú hayas podido hacer, pero también por los errores del enemigo o que cometas, ¿de acuerdo? Y la situación adversa que se presenta. Sin lugar a dudas, es multifactorial esa parte. O sea que el recuerdo del buen gobierno, el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, fue lo que posibilitó que volviéramos al 2004. Por eso no fue otro partido, sino el nuestro, porque era la referencia de un gobierno que había sido muy bueno, y por eso volvimos. Obviamente combinado con que el que estaba no lo hizo mejor y encima de eso lo que se creó fue una crisis que todos recordamos, un manejo mal de la economía, porque eso tiene que ver con la competencia de gobernar, no es otra cosa, porque no fue una crisis que lo hizo fracasar a él, él fue parte de la crisis, la gestión en lo que tiene que ver con la política económica que implementó. Se gana así las elecciones. Nosotros, ¿por qué volveríamos al poder? Justamente, primero contrastando lo que ha sido este gobierno en todos los órdenes, como he dicho, pero que no ha sido mejor que lo del Partido de la Liberación Dominicana, y obviamente presentando una candidatura que concite la atención y rescate la esperanza que necesitamos rescatarla. Esa es la dinámica para poder volver. Como tú muy bien explicabas, el mercado está ahí, o sea, los electores están ahí, la mayoría de dominicanos no apoyan, esta gente tiene la misma cantidad de votos que han tenido siempre, no es que hayan crecido. De lo que trata nosotros de despertar a esos que dieron la ilusión con nosotros y que nosotros estamos en el deber de hacerlo. Por suerte tenemos los argumentos, porque tenemos la mejor obra de gobierno que se ha hecho en la República Dominicana, y eso lo que tenemos es que saberlo presentar con la candidatura que en su momento deberá escoger el Partido de la Liberación Dominicana. Danilo, hace poco más de 20 años usted era director de Migración. Hace mucho. Hace mucho de aquello. Muy buena gestión. Pero las cosas no han cambiado mucho de allá para acá. Mucho, sí. Pero tenemos crisis cíclicas, crisis en las que vemos muchos haitianos en el país, muchos haitianos todavía sin poder regularizarse. Hubo momentos, obviamente, por ejemplo, el Plan Nacional de Regularización, que ayudó a cierta cantidad de inmigrantes a regularizarse, pero además ya sus permisos se vencieron y no se los han renovado. Incluso en este año, después de que el presidente Abinader cerró la frontera, ordenó el cierre de la frontera, también se ordenó no renovar las residencias a los haitianos que ya estaban aquí como residentes en el país. Entonces me gustaría conocer su opinión sobre la gestión migratoria en esta administración. Fatal.
Fatal, fatal, fatal. Aquí la presencia de nacionales haitianos nunca había sido tan alta como ahora, y no siempre la ha habido, ¿de acuerdo? Bueno, pero las necesidades económicas también necesitan más mano de obra. Sí, no es necesidad económica, es que ha habido una política de tolerancia, de hablar pero tolerar. Es escandaloso la cantidad de estudiantes que hay inscritos en las escuelas, como lo dijo él, con toda naturalidad ahí, como para mostrarle ante Blinken que aquí lo estamos dando entrar, aquí tienen teniendo derecho, etcétera. Y lo digo escandaloso no por el derecho que se le puede negar a nadie, ¿verdad?, al estudio que están viviendo en un país, sino porque estamos viendo que miles de dominicanos, miles de niños dominicanos, hoy se les está impidiendo tener acceso a la clase, porque nosotros hemos vuelto al 2014, o sea, ahora mismo lo que tiene que ver con el punto que estamos en el 2014, estamos ahora en lo que tiene que ver con el tema de la escolaridad, de los procesos de inscripciones de los niños, del déficit de las aulas. Hemos vuelto a eso. Entonces, y ha sido en perjuicio de los dominicanos. Y no debiera haber un niño dominicano hoy fuera de las aulas. O sea, lo primero y eso lo hace cualquier país del mundo. Sí, Primero pero Danilo, pero vamos a decir aquí que hay niños dominicanos que se están quedando fuera de las aulas porque se le está dando prioridad a los haitianos, a los niños Totalmente. haitianos. Yo te pongo un ejemplo. O sea, pero dame la oportunidad, dame la oportunidad. No, yo le pregunto, usted dice, Sí, usted totalmente. entiende eso, o sea, que aquí Sí. hay niños dominicanos que se están quedando fuera de las aulas porque se le está dando prioridad a niños haitianos. Sí, señor, porque los directores de allí no están haciendo la tarea. ¿De acuerdo? No están haciendo la tarea porque la prioridad deben ser los niños dominicanos, sin perjuicio de que se le den acceso. Pero tú no puedes dejar. Yo te pongo un ejemplo, el denunciado por el alcalde de Verón, Punta Cana, 3,000 y pico, documentado, 3,000 y pico, están las escuelas ahí, la cantidad por cada uno, eso está en las redes, 3,000 y pico de niños dominicanos que quieren, cupos que están esperando. No es que no quieren los niños, no, es que han ido y le han dicho que no. ¿Cuántos haitianos hay allí? Eso no debe suceder, ¿me va a entender? Debiera ser al revés en este caso. O sea, que no tenemos una política de protección a nuestros estudiantes, amén de también de una política fracasada en lo que tiene que ver con la construcción de la escuela. Es que en todos los órdenes, ese ministro de Educación debe renunciar realmente, si él se respetara, debe renunciar porque lo que ha creado realmente es una situación. Miren, la empresa más grande que hay es el Ministerio de Educación, por la cantidad de profesores, la más grande que el sector público y privado, no hay una, hay que ser un gerente ahí, y él fracasó porque tiene una visión primero de universidad, que no tiene que ver con lo que él fue ahí. Él fue ahí a una cosa, porque usted le pregunta, ¿a qué usted fue ahí? Es a garantizar que no hay un niño dominicano que no tenga acceso al estudio. Es eso. Y él está en otra cosa, manejando miles de millones de pesos, y habría que ver. Porque lo han acusado hasta de haber estado dando facilidad a su propia universidad. Danilo, o sea, por decirte, o sea, es que no vamos bien. Y es en ningún orden. Nos tenemos que ir, pero antes de que nos vayamos, como usted está en su primera gestión como diputado, ¿ya rindió su declaración jurada de bienes? Tengo hasta el 16 Bueno. y lo haré en tiempo oportuno. Lo he hecho siempre, esta no era mi primera vez, ¿de acuerdo? Como funcionario. Claro, esta es mi tercera o cuarta vez que lo voy a hacer y lo voy a hacer como siempre lo he hecho. Bueno. No han crecido los activos. Muchas gracias a Danilo Díaz, diputado del PLD, por haber estado con nosotros en esta mañana. Y ahora nos vamos al segundo boletín informativo con nuestra compañera Ana Paula González.